El senador Alejandro Guillé participó de las actividades de campaña de una de las candidatas de la democracia cristiana en Talca, y esto en medio de la disposición manifestada por algunos falangistas de apoyar al parlamentario independiente como carta presidencial. Bueno, para discutir ese tema nos acompaña ya el secretario nacional de la democracia cristiana, Gonzalo Duarte. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Claudio. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, está hecha la presentación, aparecía hoy día en los diarios. ¿Qué tan cierta es la posibilidad o qué tanto se ha nombrado a Guillé como un posible candidato al interior de la democracia cristiana? La verdad es que no se ha nombrado al interior de la democracia cristiana, se ha nombrado al interior de los medios de comunicación, básicamente. No hay ningún sector en la democracia cristiana no ha habido ninguna conversación sobre el tema presidencial en la actualidad. Aún más, nuestra Junta Nacional resolvió por unanimidad que el 28 de enero la Junta Nacional se va a pronunciar sobre esta materia. Que con anterioridad a aquello hay varias tareas que cumplir. Y en parte de ello estamos. Primero, enfrentar la elección municipal. Los números, los datos, los resultados de la elección municipal definen el tema presidencial en gran medida. O sea, si la nueva mayoría llegara remotamente, yo creo que nos va a ir muy bien, pero si llegara remotamente a perder frente a Chile Vamos, el tema presidencial adquiere una relevancia bastante menor. Ahora, ahí la democracia cristiana tiene un papel fundamental que jugar, y lo dijo Camilo Escalona en un diario este fin de semana también, señalando que si la democracia cristiana decide finalmente, como lo han propuesto algunos de los senadores, especialmente el senador Walker, presentar un candidato a primera vuelta, se termina el eje de centro-izquierda. Se termina la nueva mayoría como la conocemos. A ver, primero yo creo que la nueva mayoría en los términos en que se construyó en el pasado no va a perdurar. Responsablemente. Específicamente, ¿qué significa? Yo creo que la forma en que se construyó la nueva como un acuerdo político programático no tiene continuidad. Hay que rediscutir esa coalición, y eso significa rediscutir el programa que le dio origen. Ese programa que le da sustento y contenido frente al país. Desde esa perspectiva, los demócratas cristianos, y yo me incluyo, hemos iniciado un trabajo muy sólido y muy sistemático. Desde el 20 de agosto nosotros tenemos 32 comisiones temáticas trabajando el programa que la democracia cristiana le va a proponer a una coalición de centro-izquierda. Yo creo que la nueva mayoría puede continuar, pero en otros términos. Creo que necesariamente hay que revisar la política de coaliciones, como también hay que revisar lo que como estrategia gubernamental hemos impulsado hasta el momento. Llevémoslo a tierra o a piso, como se dice. ¿Qué hay que revisar específicamente en cuanto a los partidos que componen esa coalición? ¿Cuáles son los fundamentos concretos desde el punto de vista de política pública, pero también desde el punto de vista valórico que esa coalición le da sentido? Ahora, ¿cuál es la proyección de aquello? ¿Eso implica que algunos partidos que hoy día están formando parte de esta nueva mayoría puedan quedar fuera? Si es que no comparten los fundamentos programáticos y valóricos que nos dan origen, por supuesto. Pero al interior de su partido ha habido muchas críticas, y hay un sector específicamente hacia el Partido Comunista y el papel que ha desempeñado al interior del gobierno. Mira, frente a la coalición hay críticas de distintos partidos, y yo creo que tenemos que ser muy autocríticos. Nosotros hemos visto efectivamente comportamientos absolutamente ajenos a una mínima disciplina institucional. O sea, hoy día lo visualizamos a lo largo del país, cómo se evidencia el desvincularse partidos locales de las definiciones institucionales. Uno podría decir, resulta sorprendente que en muchas comunas del país nuestros candidatos no estén cumpliendo los acuerdos de todos los partidos. No estoy haciendo un juicio en particular. Resulta necesario, por tanto, reconstruir un espíritu de coalición y reconstruirla sobre reglas claras que impidan por un lado el veto de los más chicos sobre los más grandes, que impidan los espectáculos que vivimos, por ejemplo, en el proceso de inscripción de candidaturas, que a horas de la inscripción habían verdaderos riesgos de no poder inscribir las listas. Bueno, que termine con esta lógica. En un momento determinado no lo pudieron inscribir. Le preguntaba por los partidos que conforman esta coalición y en la línea ideológica, ¿cierto?, de derecha a izquierda. ¿En qué lugar pretende que funcione esta nueva coalición? ¿Más al centro de lo que fue el gobierno de la presidenta Bachelet o de lo que ha sido el gobierno de la presidenta Bachelet? Eso lo va a definir el debate programático que vamos a desarrollar. Yo creo que hay que terminar con el proceso de reforma, tenemos que consolidar el proceso de lo que hemos construido en materia de educación. Tenemos que abordar desafíos en otras áreas que no lo hemos asumido en este gobierno. En el área de la modernización y del sistema de salud, por ejemplo, es evidente que es necesario introducir reformas. Es necesario profundizar el proceso de reforma que inició la propia presidenta Bachelet en materia previsional y en el cual estamos iniciando un debate sobre el particular, que la ciudadanía nos exige.
Pero también tenemos que ser coherentes en política internacional sobre temas como derechos humanos, vigencia de la democracia y relaciones con países que violan los derechos humanos. O sea, esa coherencia se le va a exigir a esta nueva coalición. Yo creo que tiene que haber un acuerdo programático sustantivo en esa materia. Ahí estamos hablando de la violación de los derechos humanos en Cuba, la violación de los derechos humanos en Venezuela. Por supuesto. ¿Y usted cree que el Partido Comunista, por ejemplo, podría transar en ese sentido? Yo no creo que sea transar. Yo creo que es construir una nueva coherencia con mira al siglo XXI. Tenemos que entender que la Guerra Fría terminó, que los alineamientos históricos se acabaron y desde esa perspectiva todos los partidos hemos tenido procesos de revisión. Todos los partidos hemos modificado conductas históricas frente a aspectos valóricos o sustantivos, lo que eran nuestras convicciones en el pasado. Estamos abordando esos desafíos, son los nuevos desafíos del tiempo que viene. Pero lo que no puede ocurrir es que haya la incoherencia dentro de la coalición. Incoherencia en política pública, incoherencia en sentido de pertenencia y de solidaridad con las políticas públicas impulsadas. O sea, la democracia cristiana, después de muchas discusiones, de muchos debates, ha sido extraordinariamente disciplinada para respaldar los acuerdos. Hubo una discusión, sí, en el Parlamento entre el senador Pizarro y el senador Lagos Weber, en donde se sacaban los trapitos al sol precisamente respecto a eso, el compromiso que ha tenido cada uno de los partidos, los sectores, para con las reformas de la presidenta Bachelet, y se le sacaba en cara a la democracia cristiana también algún desacuerdo o base para las votaciones. O sea, nuestra votación, y eso es perfectamente demostrable con los hechos, nuestra votación ha sido irrestricta de respaldo a los proyectos de ley. Lo que hemos hecho es contribuir a perfeccionar el proyecto de ley. Pero no ha habido nunca un voto demócrata cristiano en contra de un proyecto de ley patrocinado por el Ejecutivo, cosa que no puede decir el resto de los partidos. ¿Qué le parece lo que ha señalado la presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, y apoyada también por varios senadores de su partido, en cuanto a que es necesario y de modo más o menos urgente constituir una alianza con el PPD y que ojalá termine con un solo candidato? Mire, aprendimos dolorosamente en el pasado la necesidad de gobiernos de mayoría en el país. El gobierno de mayoría, en los últimos 26 años, se ha construido sobre la base esencialmente de una alianza entre la socialdemocracia y el socialcristianismo, entre los partidos de izquierda y de la democracia cristiana. Yo creo que eso es conveniente para Chile. ¿Que se mantenga el eje PSDC? Yo creo que es conveniente mantener el eje PSDC para darle gobernabilidad al país. Creo que es conveniente ampliar ese eje en términos de darle sustento a las políticas públicas. Y por lo tanto no me asustan las declaraciones. Yo escucho declaraciones muchas. En el pasado escuché una declaración a propósito de las candidaturas a concejales, de las bancadas parlamentarias del PS y del PPD. Un término que había que hacer una lista de concejales del PS con el PPD para que la DC fuera con los radicales. Y la verdad es que terminamos en un escenario radicalmente distinto a lo que se había planteado desde ese punto de vista. Yo creo que hay que tomarse las cosas con calma, seguir el proceso natural de las cosas. Primero, tenemos que triunfar en la elección municipal y redoblar el esfuerzo durante los 10 días que restan para aquello. Segundo, tenemos que elaborar un proceso programático sustantivo que nos lleve a presentarle propuestas de progreso al país con desarrollo acabado desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero. No podemos volver a cometer errores como los que hemos cometido. Y en tercer lugar, abordar el mecanismo presidencial y la forma de resolver aquello. Ahora, entonces, este escenario que se ha planteado, donde eventualmente la democracia cristiana puede llevar o puede llegar con un candidato a la primera vuelta, que fue criticada duramente por Camilo Escalona, y el otro, el que eventualmente pueda acoger como su candidato a Alejandro Guillé, son parte de especulaciones solamente hasta ahora y no forman parte del ánimo de la democracia cristiana o de un sector de la democracia cristiana. Efectivamente, yo diría que son todos caminos abiertos para la democracia cristiana. Quiero hacer un comentario. Yo no sentí las declaraciones de Camilo Escalona como una recriminación. No me siento recriminado por Camilo Escalona al decir que un candidato único en primera vuelta puede llevar al fin de la coalición. O una amenaza. Yo más bien diría que lleva una forma distinta de coalición, no como la que históricamente hemos desarrollado. ¿De qué forma? En términos de que, en definitiva, la coalición se reconstituye con posterioridad a la primera vuelta para enfrentar la segunda. A menos que piense que solos pueden ganar. No va a haber una coalición con un candidato presidencial que sea elegido en primarias, como muchos ponen como requisito. El presidente del PPD señala hoy, no importa que se establezcan alianzas al interior de la coalición entre el Partido Radical y la Democracia Cristiana, el PS-PPD, pero siempre que termine todo eso en una primera vuelta. ¿Para usted eso no es necesario?
La verdad es que yo tengo la impresión que ha costado asumir el fin del binominal. Y se intenta constituir o reconstituir un sistema binominal en un sistema multipartidario. El sistema político cambió. El fin del binominal lo celebramos todos. Es uno de los grandes logros del gobierno de la presidenta Bachelet. Y el fin del binominal significa reconocer la heterogeneidad. Y desde esa perspectiva, nosotros reconocemos una heterogeneidad. Ahora, al mismo tiempo, reconocemos la necesidad de gobiernos de mayoría. Por lo tanto, ¿cómo concilio la heterogeneidad de los partidos con sus propias identidades con este requerimiento de construir coaliciones? El sistema político nos dio una fórmula en materia presidencial y nos dio otra fórmula en materia parlamentaria. En materia presidencial nos dijo hay segunda vuelta si no hay mayoría. Y en materia parlamentaria nos dijo hay un sistema proporcional. Ahora, si un gobierno quiere ser mayoría y tener mayoría parlamentaria, tiene que acordar. Y eso es posible hacerlo en primera vuelta o hacerlo en segunda vuelta. A ver si lo entiendo bien. Entonces, usted lo que propone es que, dada la votación que se dé en la primera vuelta, con los candidatos que vayan a esa primera vuelta, se busque por los votos, formar una coalición a partir de ahí. Al modo, por ejemplo, que podríamos ejemplificar con un sistema parlamentario, que se busca formar gobierno de acuerdo a quienes que tienen mayoría y que tengan algún tipo de programa común. O sea, yo creo que inevitablemente las coaliciones de futuro van a tener que tener elementos de un régimen parlamentario. Inevitablemente hay que terminar con este cesarismo presidencial y el debate de la nueva constitución nos va a llevar a aquello. Yo creo que la modificación del sistema político a instalar un sistema semipresidencial o un sistema presidencial con primer ministro o con jefe de gabinete, con legitimidad parlamentaria, yo creo que es un camino que no podemos desechar. Pero en la coyuntura, en lo concreto de hoy, todas las alternativas son posibles, sobre la base del acuerdo programático y de coalición. O sea, si yo encuentro que nos podemos poner de acuerdo en un programa compartido y esa coalición comparte ese programa, yo creo que es perfectamente posible llegar a un candidato único. Si eso no ocurre, necesariamente no vamos a llegar a un candidato. Es decir, la fórmula de primarias que algunos plantean como una condición sine qua non también es relativa. También, absolutamente. Nosotros no tenemos por qué, y al menos la democracia cristiana no está amarrado ni comprometido en esa dirección. Nosotros tenemos abierto nuestro escenario en función, primero, al debate de contenido. ¿Qué le vamos a proponer a los chilenos para los próximos 4 años de gobierno? Lo segundo es con quiénes podemos construir esa alternativa. O sea, con quiénes le damos viabilidad política a esa alternativa, respaldo parlamentario a esa alternativa. Y posteriormente, con quién la encabezamos. Algunos quieren invertir el orden. Nosotros no tenemos buena experiencia con esa inversión de orden. A nosotros no nos parece razonable, ni ha sido muy exitoso el resolver esto a partir del liderazgo personal. ¿Y lo está hablando a propósito de la propia presidenta Bachelet? Estoy hablando en términos generales. ¿Hubo críticas de senadores de su partido o de representantes de su partido que señalaban que esta coalición se construyó a partir de la figura de ella, pero no hubo una disposición programática anterior? Exactamente. Yo tengo la impresión que hicimos responsable a la presidenta Bachelet de la falta de debate político estratégico de la coalición. Y al final eso no ha tenido buenos resultados. Gonzalo Duarte, secretario nacional de la Democracia Cristiana, muchísimas gracias por conversar con nosotros. No.